En el día de ayer, el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, anunció una reestructuración de deuda en pesos de corto plazo del Tesoro Nacional. Como no podía ser de otra cosa, de un gran mentiroso solamente se pueden esperar mentiras. El anuncio, en su primer minuto, comprende dos grandes mentiras. Primer mentira, dijo que hace semanas o días el sector público se está peleando con el sector bancario. Esto es una gran mentira, porque el sector público y el sector bancario son socios inmorales en complicidad solidaria a expensas del sector privado que actúa en libre mercado. Ambos obtienen rentas extraordinarias interactuando entre sí que más tarde o temprano pagará el sector privado que actúa en libre mercado. Esto se puede entender muy bien leyendo el libro El misterio de la banca de Murray Rothbard. Acá les presento la tapa y el índice para que vean el temario. O también se puede entender leyendo Papel Pintado, un libro de mi autoría, en el cual planteo y explico todos estos problemas. Acá tienen el índice y está toda la historia monetaria argentina dentro de él. Ahora bien, el ministro Sergio Tomás Massa luego planteó una segunda mentira. ¿Cuál fue la segunda mentira? Dijo que esta deuda del Tesoro de corto plazo debe ser reestructurada porque constituye el principal riesgo para los depositantes en el sistema bancario y para los ahorristas. Obviamente es un problema macroeconómico que tarde o temprano vamos a pagar con más inflación y más devaluación, menos inversión y menor crecimiento. Por lo tanto, todavía menor calidad de vida, pero no es el principal riesgo. El principal riesgo para el depositante y el ahorrista en el sistema bancario son las LELIQ y PASES, que hoy en día ascienden a más de 16 billones. ¿Por qué son el principal riesgo? Porque son el principal backup detrás de los depósitos. O sea, si uno tiene depositado 100.000 pesos, hoy en día, ¿con qué se lo devuelve el banco si uno se lo quiere llevar? Concretamente, en el promedio de todo el sistema, de esos 100.000 pesos, solamente 20.000 están respaldados en pesos existentes, que están en la cuenta corriente de los bancos, en el Banco Central, o en las bóvedas de las sucursales de los bancos. Los otros 80.000 pesos de este promedio de los depósitos a plazo fijo del sector privado están respaldados por LELIQ y PASES. O sea, que si uno se los quiere llevar, si todos corriéramos a ir a buscarlos para pasarnos a dólares y uno se quiere llevar esos 100.000 pesos, el sector bancario le tiene que pedir al Banco Central que emita 80.000 pesos de LELIQ y PASES, porque solo tiene 20.000 en existencia física para darnos. Con lo cual, eso sería una mega emisión monetaria gigantesca. Ahora bien, ¿cuál es la gran mentira de Sergio Tomás Massa? Que no solamente no dice nada de esto, sino que planea agrandar el problema de las LELIQ y PASES hasta final del mandato el 10 de diciembre del 2023. Peor aún, con los niveles de inflación que hay y con los problemas de dólares que vamos a tener, probablemente tenga que subir más la tasa de interés, que hoy en día está redondeando 75% nominal anual, 107 efectiva anual. ¿Y qué pasa? Las LELIQ y PASES se capitalizan esa tasa que va a tener que subir, con lo cual el problema de LELIQ y PASES va a crecer aún más. Pero vayamos al grano. ¿Qué es esta deuda que Sergio Tomás Massa plantea reestructurar en asociación inmoral en complicidad solidaria con el sector bancario? Se trata de que de acá a octubre del 2023 vencen 17.3 billones de pesos. ¿Ok? Ahora va a reestructurar lo que vence de marzo a junio y lo va a patear a 2024-2025, como pueden ver en el gráfico. Y ya anunció que va a empezar a trabajar para reestructurar los vencimientos que hay entre julio y octubre del 2024. Y también
patearlos al 2024 y 2025. Y esto va a ser, como podemos ver en los gráficos, un gran problema. ¿Por qué? Porque la situación monetaria, los fundamentos monetarios cada vez se comprometen más. Los fundamentos macroeconómicos también cada vez se comprometen más. Con lo cual vamos a tener más problemas de dólar y mayores problemas de inflación en el 2023 y en el 2024 que los que tuvimos en el 2022 y 2021. ¿Por qué esto es un gran problema? Porque esta reestructuración que planea hacer Massa es de una ingeniería financiera inmoral supina. ¿Qué les ofrece a los bancos? Pareciera que les ofrece, por un lado, alrededor de un 80% de activos indexados por inflación. Y del otro lado, un 20% de activos indexados en forma dual. O sea, que se les va a pagar una tasa que va a estar atada a la inflación y o a la devaluación del tipo de cambio oficial, lo que dé más alto. ¿Y cuál es el punto? Que toda esta exuberancia monetaria y esta exuberancia de nominalidad tiene que ser licuada con mayor inflación y mayor devaluación en el futuro. Por lo tanto, si uno indexa los activos financieros en función de lo que tiene que aumentar, uno en realidad está indexando y haciendo crecer cada vez más el endeudamiento. Y justamente el problema es que la devaluación y la inflación vienen a licuar. Es imposible querer indexar permanentemente activos financieros pretendiendo empatar a la inflación y a la devaluación, porque justamente la inflación y la devaluación vienen a licuar, y si uno pretende no perder contra la devaluación y la inflación, lo que en realidad uno está pretendiendo hacer es impedir que la inflación y la devaluación hagan el trabajo que tienen que hacer. Con lo cual, más tarde o temprano, toda esta alquimia financiera está llamada a caer en saco roto y que haya una solución monetaria y macroeconómica de mercado realmente traumática a futuro. Pero además, como podemos ver en el siguiente gráfico, al patear todos estos vencimientos de los primeros 10 meses del 2023 al 2024-2025, el ministro Sergio Tomás Massa está cayendo en la irresponsabilidad de patear para adelante los vencimientos del 2023 a los primeros 2 años del próximo mandato, cuando los vencimientos de deuda empiezan a crecer y tener que pagarse, porque la deuda algún día tiene que pagarse. En el 2024 los vencimientos de deuda son 7.3 billones de dólares. En el 2025, 11.2 billones de dólares. ¿Ok? Cuando en el 2023 habían sido 5. Entonces, ¿qué sucede? Sergio Tomás Massa, para pasar bien el final de este gobierno, no hace otra cosa que esconder los problemas debajo de la alfombra, ponerlos en una incubadora en el 2023, darle anabólicos, para que esos problemas ganen masa muscular en el 2024-2025. Y que se arregle el que venga. Y si es él, ya verá. Se ve la irresponsabilidad de esto. Ahora bien, esto tampoco puede sorprender. Estamos en presencia de el último acto, o va a haber más, pero el último periodo de la administración Sergio Tomás Massa, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, que es una endeudadora serial y exponencial. Es el gobierno que más aumentó el endeudamiento. En sus primeros 3 años, o sea, hasta diciembre del 2023, aumentó la deuda 73.465 millones de dólares, un 22.7%. En el último mes del 2023, en un solo mes, aumentó la deuda 3.1%, 11.862 millones de dólares, 6.308 en moneda extranjera y 5.538 millones de dólares en moneda doméstica. O sea, ¿qué quiero decir? Esto que anuncia Massa es más de lo mismo, pero cada vez más potenciado. Y esto tarde o temprano lo vamos a tener
que pagar. Concretamente, el 2022 cerró con una deuda pública de la Administración Central de 380.770 millones de dólares y una deuda cuasi fiscal de LELIQ y PASES de 55.312 millones de dólares. O sea, durante la gestión la deuda del Banco Central aumentó, la cuasi fiscal del Banco Central, 183.3%. ¿Qué pensamos? ¿Que esto no lo vamos a tener que pagar monetariamente? ¿Qué pensamos? ¿Que esto no lo vamos a tener que pagar macroeconómicamente? Pero claro, ¿y quién lo va a pagar? Lo va a pagar el sector privado, que actúa en libre mercado. No hay duda de esto. Y la deuda fiscal aumentó 23.3% en solo 3 años. ¿Y esto qué es? Esto es mayor costo de capital. Y mayor costo de capital es menos inversión. Y menor inversión quiere decir que ni siquiera se amortiza el stock de capital y se lo amortiza cada vez menos, con lo cual la frontera de posibilidades de producción se reduce, la capacidad de producción cae, somos cada vez más pobres y cada vez el PIB per cápita en dólares es más bajo. Y esto lo refleja tanto el riesgo país como el diferencial de riesgo de país de Argentina con respecto a Latinoamérica y con respecto a Brasil, que es nuestro principal socio comercial del Mercosur, que el Mercosur es parte del problema. Es un negocio para los políticos que en realidad habría que cerrarlo, darlo de baja e ir a tratados bilaterales de libre comercio con 10, 20, 30, 50, 100, 150 países. ¿Dónde se ve esto? En el gráfico siguiente. El riesgo país de Argentina refleja cabalmente que la situación actual de la deuda es enormemente más complicada que la que había recibido Macri a principios del 2015, ¿ok? Es más, a principios del 2015 el diferencial de riesgo contra la TAM y contra Brasil era bajo. Por eso Macri tuvo financiamiento, pero ahora es altísimo. Como ustedes pueden ver, en la tendencia promedio de los últimos 8 y 4 años, el diferencial de costo de capital de Argentina aumenta cada vez más. Y esto que está haciendo Sergio Tomás Massa lo hace aumentar cada vez más. No se va a ver ahora, pero lo vamos a pagar en la tendencia del 2024, 2025, 2026, 2027. Los planes de negocios de las empresas argentinas van a tener que descontar bajo el próximo gobierno costos de capital más elevados, WACC más altos, que van a reducir el cash flow descontado de sus inversiones. Realmente es de una irresponsabilidad supina lo que está haciendo el ministro Sergio Tomás Massa. Concretamente, patear y agrandar los problemas a futuro no pueden ser grandes. Es muy importante que los dueños de las empresas, el senior management de las empresas, tengan en cuenta esta. Este gobierno deja 5 problemas. 5 problemas que el gobierno actual esconde y agranda debajo de la alfombra. Y como todos los políticos, no importa la camiseta, sean amarillas o azules, les importa nada el futuro. Ellos solamente toman medidas pensando en los próximos 10 minutos. Y les importa nada que el sector privado tenga que pagar las consecuencias, con menor ahorro dentro del sistema, menor inversión dentro del sistema, por lo tanto, menor capacidad de producción, menos empleo, peores salarios, más bajo PBI per cápita y peores condiciones de vida en el futuro. Hay que tener en claro que este gobierno va a dejar 5 problemas. Primer problema, veamos. La deuda con los bonistas Ley Nueva York, que fue reestructurada por Guzmán, no empezó a ser pagada todavía y el próximo gobierno deberá empezar a pagar. Esto deberá ser reestructurado. Segundo problema, deuda con organismos internacionales, que Guzmán reestructuró, no pagó y pateó
para más adelante. Esta deuda, el próximo gobierno la deberá reestructurar, no sabemos qué hará, pero de acuerdo a nosotros, no puede ser pagada así como está. Tercer problema, deuda, ley doméstica, que es enorme, como ya vimos. ¿Deberá ser reestructurada? Nosotros creemos que es una deuda que tampoco puede ser pagada. ¿Y cuál es el problema? Que gran parte de las instituciones públicas, como el ANSES, tienen gran tenencia de esta deuda. Y si es reestructurada, inexorablemente tiene que ser peores jubilaciones a futuro. Deuda de corto plazo en pesos. Cuarto problema. Ya la está reestructurando Massa y la patea para el 2024 y 2025. El problema que cuando haya que pagar esta deuda que está reestructurando Massa, como ya dijimos, para el 2024 y 2025, estos vencimientos coinciden con las anteriores 3 deudas. Cuando las anteriores 3 deudas tienen que empezar a ser pagadas. O sea, ¿qué va a hacer el gobierno? Esto que está reestructurando Massa lo va a tener que volver a reestructurar. Y finalmente el problema de las LELIQ y pases, que nadie dice nada. Ni el oficialismo actual, ni la oposición actual. Que a partir del 2024 tal vez enrosquen situación y la oposición pase a ser gobierno y el actual gobierno pase a ser oposición. Claramente, no importa quién gane las elecciones, señores, sean amarillos, sean azules, de estos 5 problemas se van a tener que encargar como mínimo de reestructurar 3 problemas. Y la reestructuración va a tener que ser con haircut. Y haircut implica destrucción de riqueza para el sector privado y va a implicar mayor costo de capital y va a implicar menos inversión, menos ahorro, menos generación de riqueza, menos producción, menos consumo, peor calidad de vida. Sea quien sea, va a tener que encarar estos 5 problemas. Por lo menos 3 de ellos. ¿Y quién va a ser el pato de la boda? El pato de la boda va a ser el sector privado. La factura le viene siempre al sector privado que actúa en libre mercado, que lo va a pagar con más inflación, más devaluación, menor producción, menor PBI per cápita real en dólares, porque tiene que haber licuaciones. Esta situación monetaria en particular y macroeconómica en general, este deterioro de los fundamentos, tarde o temprano se va a tener que pagar. Y lo que están haciendo Massa y todos los anteriores es que intentar no pagarlo él y que lo pague el que venga después. Que en realidad tampoco lo paga, lo vamos a tener que pagar nosotros. Concretamente, los problemas de inflación y de dólar que enfrentará el sector privado en 2023 y 2024 van a ser mayores que los que el sector privado enfrentó en el 2022 y 2021. Probablemente, casi seguro, vayamos a un 2023 con variación de PBI negativa. Y muy probablemente, dependiendo que haga la próxima administración, también habría que descontar un 2024 con variación de PBI negativo. Massa está haciendo más de lo mismo de los últimos años. Y los últimos años cada vez nos está yendo peor. ¿Qué quiere decir? Que Massa haga más de lo mismo. Quiere decir que en el futuro nos va a ir peor en estos próximos 2 años de lo que nos ha ido en los últimos 2 años. Muchas gracias. El sector privado tiene que saber la verdad para poder defenderse y tomar las mejores decisiones frente a estas políticas económicas de los burócratas del Estado totalmente inmorales y por ende malas desde el punto de vista utilitarista. Gracias.